Vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Hoy comenzamos la segunda edición de Hoyo Conciencia, este pequeño proyecto que intenta acercar la ciencia a la sociedad oyense a través de charlas de divulgación que sean accesibles a cualquier persona con independencia de su formación, con el único requisito de tener interés por la ciencia. Y para inaugurar esta segunda edición tenemos con nosotros a nuestro alcalde Julián Carrasco, que le voy a pedir que tome la palabra. Pues buenas noches a todos. Como decía Miki, empezamos la segunda edición de Hoyo Conciencia. Todos somos conscientes, porque las caras somos las mismas siempre. El año pasado fue un gran éxito, no solo por la acogida que tuvo de los oyenses y de personas que venían fuera de Hoyo, sino por la calidad de los ponentes, y la verdad es que las conferencias pues, dejaron un nivel bastante alto. Espero... Sí, sentaos. Paco. A ver. Un momento, pasa por aquí, a ver. Bueno, pues como os decía, el éxito el año pasado, pues todo el mundo lo calificamos con buena nota. Este año nos planteamos la segunda edición de estas conferencias, segundo ciclo. Están programadas 6 conferencias, espero que nos dé tiempo a llevarlas a buen puerto. Y desde luego los ponentes, lo vais a comprobar hoy mismo, son de una excelente calidad. Todos estos proyectos nacen siempre por el interés de alguien y por lo que aportan otras personas. Por eso mi agradecimiento, en primer lugar, al concejal de Participación Ciudadana, que es desde la concejalía que lo está llevando a cabo el año pasado y este. Y luego el grupo de personas que gracias a ellas son las que esto nace y las que subsiste. Miki, como gran protagonista, ya os decía que fue una idea inicial de Miki, que él lo proponía incluso como encuentros de amigos para hablar de la ciencia. Por supuesto, Marisa, no veo a Teresa. ¿Teresa no está por aquí? Bueno, pues Marisa, que es otro de los miembros clave para que este proyecto pueda seguir, y luego con el apoyo pues siempre de Cosas de Hoyo, que nos da la publicidad suficiente para que esto pues vaya progresando, y espero que sea pues tan exitosa como el año pasado. Siendo así es suficiente. Y qué mejor que empezar este segundo ciclo con María. Ahora lo presentará Miki, que es el especialista, pero si habéis visto el currículum, es impresionante, y de luego creo que el tema merece la pena tratarlo, que es todo el tema de biomateriales. Una experta que estoy seguro que no nos va a dejar así ninguna duda. Bueno, pues sobre todo agradecer a María, agradecer a Miki y a Marisa pues, su aportación. David, gracias, y empecemos ya el nuevo ciclo, el segundo ciclo de las conferencias de Hoyo con la Ciencia. Hoyo con Ciencia. Miki. Bueno, pues muchas gracias. Simplemente quería recordar, el comité organizador de Hoyo Conciencia somos Marisa Baelo, Teresa Martín-Fillón y un servidor, con el apoyo de Cosas de Hoyo, y me gustaría recordar las instituciones que nos apoyan y que hacen posible que tengamos este ciclo. Bueno, en primer lugar el Ayuntamiento y el equipo de gobierno, que desde el primer momento pues, brindó su apoyo para que lo hiciéramos lo más extensivo posible. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que a través de Marina Villegas, que tiene algo aquí, es la delegada del CSIC en la Comunidad de Madrid, nos ha estado apoyando, nos ofrece el catálogo de conferencias y no ha podido venir hoy, me ha dicho que le excusemos. Y hablando de ello, me gustaría recordar a Paco Rapel, gran vecino de aquí, que no ha podido venir porque ha tenido recientemente una operación complicada y se está recuperando, pero a que le mandamos todos un abrazo. También a los hosteleros de Hoyo, en especial a José Antonio Matanzo, porque nos abren su casa y nos ponen a nuestra disposición su equipo, su gente, su servicio, para que podamos hacerlas. Y me gustaría recordar también, que no ha podido venir hoy tampoco, a alguno de los padrinos que tenemos en este proyecto, que es Antonio Hernando, que siempre nos ayuda y que hoy no ha podido estar.
Y para empezar este segundo ciclo, pues hemos elegido un tema muy interesante y una excelente ponente. María Vallet es doctora en Ciencias Químicas y actualmente es catedrática de emérito en la Facultad de Farmacia de la Complutense. Pero como pasaba con Antonio Hernando, lo de mérito es puramente nominal, porque la jubilación de Marita fue como la declaración de independencia de Cataluña. A los 10 segundos quedó sin ningún efecto, leyó la carta de jubilación, se puso a la bata y se fue al laboratorio. Y ahí sigue. Ha recibido muchísimos premios. O sea, entre el mayor reconocimiento que tiene un científico en activo que la Unión Europea, que es la Advanced Grant, premios nacionales de investigación, muchísimos, medallas. Pero a mí me gustaría destacar dos especialmente significativos. Uno es que ser doctor honoris causa es un mérito muy prestigioso y poca gente lo consigue. María es doctor honoris causa por 2 universidades, además 2 universidades tan prestigiosas como la del País Vasco y la Jaime I de Castellón. 4, perdona. El currículum está actualizado. Bueno, ¿cuáles son las otras 2? Tarragona, y Murcia. Y Murcia. Bueno, y aquí espero no meter la pata, hay otro reconocimiento también prestigioso que es ser miembro de una Real Academia. Bueno, pues María es miembro de 2 academias. Y no es de las ciencias, sino es miembro de la Real Academia de Farmacia y de la Real Academia de Ingeniería. Y a mí este mérito me parece especialmente relevante por 2 motivos. Primero, el mundo de los ingenieros suele ser muy cerrado y es muy difícil que ahí en el mundo ingenieril entre alguien y hagan académico a alguien que no es ingeniero. Y luego también, por decirlo de alguna forma, el mundo ingenieril ha sido tradicionalmente bastante masculino. Y de hecho María es la segunda mujer en la historia que entra a la Real Academia de Ingeniería, con lo cual yo creo que eso da además es una excelente formadora de personas y se preocupa de formar a la gente que está con ella tanto para su carrera científica como para la vida y que puedan tener un desarrollo profesional y personal muy importante, tanto que todo el mundo le llama Marita, de lo cercana que es y lo que se preocupa por la gente. Y bueno, podría decir que es una excelente comunicadora, pero eso, como lo vais a ver ahora, no hace falta. Así que Marita, solo darte las gracias por venir a este humilde pueblo, que desde hoy es el tuyo, y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, después de todo lo que ha dicho Miki, pues a ver, es algo limpio. Porque ya no que ahora os aburrís. Venga, no. Bueno, me oís sin micro, ¿verdad? Es que es más cómodo que con este rollo, ¿no? Vale, pues bueno. Cuando me dijo Miki que sí quería venir, le dije que sí, busqué... Bueno, yo hago fundamentalmente 2 cosas, que son biomateriales, que es de lo que os voy a hablar, y luego cómo llevar los fármacos solo a donde hacen falta, es decir, conseguir tener dosis muy chiquitas los antibióticos, que sabéis que en el año 50 va a ser la primera causa de muerte de todo el mundo, porque nos vamos haciendo, los antibióticos ya nos van a ir haciendo efecto y todo lo que habéis estado leyendo en prensa y que es verdad. Bueno, pues yo, aparte de, por ejemplo, para el cáncer porque son tóxicos, pero también los antibióticos por esta razón, pues intentamos meterlo en unas nanopartículas y llevarlas solo a donde hacen falta y allí que se libere. Pero para explicarlo hoy, pues elegí el tema de los biomateriales, que me parece más general. Y bueno, voy ahí. Los biomateriales, ahí tenéis en esta diapositiva, esto es lo que estamos utilizando hoy en día. O sea, hoy, si lo vais mirando mientras yo hablo, pues veréis que, bueno, quien no tiene un implante de dientes, muchos conocidos vuestros, y no alguno de vosotros tendréis alguna prótesis de cadera, de rodilla, bueno, todo lo que veis ahí. Todo realmente podemos hacer un Robocop con lo que hay ahora. Y esto, una cosa que es importante, aunque a mí me gusta resaltar, que ya estamos muy acostumbrados a estas cosas. Por ejemplo, ahora, una prótesis de cadera, pues a fulanito le ponen una prótesis de cadera, como lo más normal. Bueno, pues la primera prótesis de cadera se puso en el Reino Unido en los años 50. Y en España, en los años 80, todavía la gente cuando se rompía una cadera la metían en la cama y hasta que durara, que solían ser 15 días. O sea que
fijaros, 50 años, o sea que realmente todo esto que veis aquí ha avanzado una barbaridad en los últimos años, pero no es aquí, no todos, porque hay algunos que no, pero la mayoría tenéis más de 50 años. Pues todo esto ha crecido en estos últimos años. Bueno, si yo os pongo esta imagen que estaba dedicada a los más jovencitos, ¿a qué os gusta? Pues eso, antes no había biomateriales, sí que había, pues el Capitán Garfio, había que ponerle ahí ese gancho, o el pirata pata de palo, o cualquier cosa así, no había, ¿no? Sin embargo, pues ya hace unos años, ya sabéis que este señor ganó, ¿qué? No. Porque se queda ahí arriba, porque ganó unas olimpiadas con unas prótesis, fue el más rápido. Luego también tuvo sus problemas, no me gusta ponerle mucho pues tuvo sus problemas, que sabéis, pero en fin, pero ganó la olimpiada, y era con las prótesis. Bueno, alternativas, cuando ya se va mejorando el tema de los, por ejemplo, el Capitán Garfio, en vez del Garfio se empiezan a buscar otras cosas, pues empieza ya no solo a que tenga la función, sino que además parezca una mano natural, ¿no? Y entonces empiezan esas prótesis avanzadas o esos materiales híbridos que lo que hace la función, por ejemplo, coger la remela, agarrar, enganchar, poder utilizarla de cualquier manera, revestirla de manera que parezca una mano normal, ¿vale? Y esto ya se está haciendo. Pero ahora, eso que se ve así es de lo más raro que se ve así, ¿no? No, es que habría que subir. No lo digo porque... Hay que tocar arriba, ¿no? Bueno, para dejarlo. Si lo veis y no protestáis, pues vale. Vale. Pues ahora estos que os he puesto ahí, eso sí que son los implantes normales, lo que os he puesto biomateriales aquí y ahora. Los implantes dentales, liberación de fármacos, piel artificial, esto para quemados es muy importante. Los implantes articulares de cadera o de rodilla, los andamios, que ahora os voy a hablar de eso, los órganos artificiales. Y luego todo lo que es la fontanería, todo lo que es para la gente que tiene problemas cardíacos, las válvulas, pero también las arterias, todo esto también se hace, que eso todo se hace con materiales polímeros. O sea que todo esto ya está a la orden de eso. Y un biomaterial, bueno, pues ¿qué es? Pues es un material que se utiliza, lo acabáis de ver ahora, ¿para qué? Pues para interaccionar con sistemas biológicos y conseguir una función que de otra manera no tendría, ¿no? Y en estos momentos hay biomateriales, como habéis visto, para poder hacer un auténtico reloj. Bueno, pues, por ejemplo, en el hueso. Fijaros ahí en esta diapo. Claro, un hueso, si tenemos un hueso, por ejemplo, imaginaros alguien que ha tenido pues, un cáncer de mandíbula, tienen que extirpar toda la mandíbula. Y entonces quieren que, bueno, reparar o regenerar esa... Uno de los biomateriales ha pasado por 3 etapas. Esa que os decía yo del 50, que era sustituir algo que no ponías algo artificial, ya sabías que era artificial y que no. Luego sustituir, luego reparar, que fue una cosa intermedia, y ahora estamos en la etapa de regenerar. Falta el hueso, pues que regenere el hueso. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bueno, pues lo primero que es, si falta un trozo de hueso de algo, imaginaros un accidente de moto y alguien que hay que quitarle un trozo de hueso y cómo se hace eso. Bueno, pues lo primero es, si el paciente es joven y la calidad de hueso es buena, pues es coger el hueso del propio paciente. Eso es lo que es el hueso autónomo. Y eso es el patrón de oro. A los traumas, si les decís que es lo que más les gusta, lo que más les gusta es el hueso del propio paciente. No tiene un problema gravísimo. Y es, primero tiene que tener la calidad buena, que si en vez de ser alguien joven es alguien osteoporótico, ya no es posible. Segundo, hay que quitarlo de un sitio, debe ser del sacro, para ponerlo, por ejemplo, en este caso, en la mandíbula. Luego son 2 operaciones, quitar y luego ponerlo. Entonces, claro, esto hace que bueno, se tenga que buscar, aunque sea el patrón de oro, que se va a funcionar magníficamente, buscar otras alternativas. Una de las alternativas es el banco de huesos, que se ha funcionado muy bien, pero si os acordáis la época de las vacas locas, pues hubo muchos problemas. Porque luego ya cuando estuvo controlado, vale, pero al principio de tenerlo controlado, hubo muchísima infección a cuenta de esto en los bancos de huesos. Y luego
No, perdona. En el banco de huesos ahí fue por el SIDA. Por el SIDA. Y luego, si en vez de hueso humano era de animales, fue cuando las vacas locas. Entonces, tanto el SIDA como las vacas locas hicieron que se empezara a usar menos porque daba miedo, todavía no había analíticas suficientes para determinar que aquello que estaba en el banco realmente no tenía o no iba a transmitir esa enfermedad. Y entonces es cuando se empieza con las biocerámicas artificiales para regenerar hueso. En eso Miki hemos trabajado juntos hace muchos años, ¿verdad? O sea que eso es lo que bueno, pues, en estos momentos está. ¿Es exactamente igual que el hueso natural? Ya quisiéramos, pues no. Pero ¿quita esos problemas? Sí. ¿Es abundante? Abundantísimo. En un laboratorio podemos hacer toneladas si queremos. En el laboratorio lo hacemos kilos y en la industria hace toneladas. Pero se puede hacer y de hecho es lo que se está comprando, ¿no? O sea que aunque no sea el magnífico, es suficientemente bueno y se está utilizando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y ahí quiero que veáis una cosa. Eso es un hueso que se mete en un implante dentro de la mandíbula. Entonces, cuando lo ve el dentista y nosotros si nos lo enseñan, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos el hueso y el implante, ¿no? Pero con los ojos que estamos viendo milímetros, ¿vale? Claro, para que eso funcione con los milímetros les da igual, porque es que hay muchas más cosas. ¿Qué es lo que hay? Pues lo siguiente que hay es, si ya lo vemos con más detalle y nos vamos a la escala de las micras, vemos que entre el implante, que es de titanio, y el hueso, hay los biofluidos, lo que tenemos en la boca, ¿no? Donde ahí hay enzimas, proteínas, agua, todo lo que queráis. Luego, hay que tenerlo en cuenta. Pero si ya nos vamos a la escala de los nanómetros, vemos que además de eso, entre el titanio y el biofluido, ¿qué es lo que hay? Hay una capa de óxido de titanio, porque el titanio precisamente se elige porque se pasiva y se oxida, pero impide que se oxide hacia el interior. ¿Qué le pasa al hierro? El hierro se oxida y al cabo de un tiempo es como tiza, ¿no? Se deshace completamente. Esto no, porque la propia superficie se oxida e impide la oxidación hacia el interior. Por eso, entre otras razones, por eso se elige el titanio para los implantes, ¿vale? Bueno, pues una vez que se implanta una prótesis, lo primero que le llega que es el agua, ¿no? Entonces el agua, sabéis que es molécula de H2O y es una molécula angular y puede caer así o puede caer así. Bueno, pues a la superficie del implante no le da lo mismo que caiga así que caiga así. De una manera le gusta y de otra manera le espanta, es que sea hidrófilo o hidrófobo, que repele el agua o que la quiera para sí. ¿Sí? Y entonces ahí, según caiga el agua, lo siguiente que va a llegar van a ser las proteínas. Y según haya caído el agua, esa proteína se va a encontrar muy a gusto, o esa proteína pues se va a morir, se va a necrosar porque no le gusta en absoluto. Y entonces ahí después ya llegan las células. Y las células, ¿qué es lo que les pasa? Pues es lo que se llega donde está todo magnífico, el agua, la proteína, y llega a la célula, magnífico. Allí se va a regenerar ese tejido. Si por el contrario llega por el otro camino, pues esas células se van a morir y ese implante se va a aflojar y no va a funcionar. Entonces ahí, ¿qué cosas hay que... ¿Quiénes trabajan en biomateriales? ¿O quién tiene que, si esto le gusta a alguien, meterse en material? Los que son los materiales son lo que es el material. ¿Y lo que es el material, quiénes son? Pues la ingeniería y las ciencias experimentales, la química, la física. Pero, claro, eso tiene que estar en contacto con lo que acabamos de ver, con las células. Si ese material no le gusta a las células, eso no va a funcionar. ¿Y entonces eso quién lo controla? Pues las especialidades clínicas y las biológicas. O sea que tiene que haber allí un entendimiento entre el material y la célula del tejido, de los tejidos. ¿Vale? Voy a poneros aquí esta, y fijaros aquí, mira, aquí vemos la pandemia. Os he puesto el 21 porque sabéis que salen las estadísticas siempre al mencionar. Están a punto de salir ahora las estadísticas del 22. Pero, bueno,
si veis lo del principio, la esperanza de vida en Roma, en la Roma imperial, eran 22 años, y a principios del siglo XX, cuando todavía no estaban las prótesis esas, eran 40, y a final del siglo XX, o sea, hace 20 años, era 80, la esperanza de vida media. En España, siempre, bueno, las mujeres que duermen más que los hombres, ¿qué le vamos a hacer? Pero si os fijáis aquí, en el año 19 pasa una cosa. Estábamos, por ejemplo, aquí, la media era 83, voy a coger la media para 83,58, y fijaros, en el año 20 con la pandemia bajamos, hubo más muertos. Y ahora ya se ha recuperado, no tanto como en el 21, no tanto como estábamos en el 19, ya ves cómo que todavía más. Pero esto es la consecuencia de la pandemia. Pero fijaros una cosa, mirad bien esto que os voy a poner, que es muy interesante. Esta es la capacidad de reserva funcional. O sea, lo que nos podemos mover, andar, saltar. Y eso va a proporcionar a los años. O sea, tú tienes muchísima más capacidad funcional que yo. Muchísima más. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que antes la gente, lo habéis visto, se moría a los 40 años. Claro, se moría a los 40 años. Bueno, le daba igual lo que hiciera en su vida. Se iba a morir igual. Y poner aquí el murete. No le pasaba. Pero si ahora la gente vive, vamos a poner en los 90, ¿qué es lo que le pasa? Pues claro que tiene. Si tiene una mala vida que es otra vez por otro lado una buena vida, según lo miremos. Pero vamos, que bebe, que tal, todas estas cositas, pues tiene un envejecimiento acelerado. Si, bueno, más o menos, pues es el normal. Y luego la gente que se cuida, tal, pues tiene un envejecimiento exitoso. Claro, esto pues realmente está muy bien, llegar a los 90 años con plenitud. Entonces eso ya lo sabéis, como ahora vamos a vivir más, ya lo sabéis. Ojo muchachos, que si no, para la silla de ruedas. O sea, que fijaros que vivir más, pues es distinto que vivir mejor, sin discapacidad. Y para eso, cuando hay discapacidad, hay problemas, para eso están los biomateriales. Bueno, pues, mirad, yo quiero que veáis esto. Aquí estas dos niñas tan guapas que están ahí mirando. ¿Sabéis cómo tienen los huesos? Te voy a poner como vuestros huesos. Mira bien esas chalas. Así son tus huesos. Porque son guays. Están fuertes, duros, gordos. Pero ahora tú fíjate cómo es, por ejemplo, con los míos. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué le pasa? ¿Qué diferencia hay de este hueso a este hueso? Que los niños tienen los agujeros más pequeños en la vida. Ahí está la cosa. Y por eso la gente, los mayores, empiezan a protestar. Es que no me caiga, que no sé qué, que tengo osteoporosis. Porque son más frágiles. ¿Y por qué son más frágiles? Porque son más anchos. Porque tienen muchos huecos, tienen muchos poros. Son más estrechos y luego además con muchos poros. Entonces eso es muchísimo más frágil. Y eso es lo que causa la osteoporosis, que fijaros, también hace 50 años no se conocía, porque la gente como se moría antes de tenerla, porque todo empieza hacia los 50, 60, pues no se conocía. Ahora todo el mundo sabe lo que es la osteoporosis, y vosotros ya veo que también, que me vais a ayudar muy bien en la charla. Bueno, pues, si ahora miramos, si veis ahí cosas que en este momento se están haciendo, pues, por ejemplo, un accidente de moto y que tiene un problema en el cráneo, pues ahora hay una cosa que se llama, no sé por qué no me anda, si no, Se ha movido, sí, se mueve. ¿Os veis? La cabeza sí se ha colocado. Pero no se coloca en su sitio. Se ha ido otra vez, se ha movido otra vez. Bueno, pues se mueve cuando quiere, cuando lo miréis vosotros. Bueno, lo que yo os quería decir, pues por ejemplo, para esto, pues yo tengo un amigo que precisamente el lunes va a venir a dar una charla en la Areces, que es un ingeniero que trabaja en hacer trozos, o sea, tú le manda el médico con un escáner, le ve el trozo que le falta y entonces le fabrica ese trozo con titanio y con la porosidad que tiene que tener y con todas las cosas. Y entonces ya se le pone aquí, porque si no quedaría rosa, quedarían los sesos por ahí.
Entonces, eso es un biomaterial. Y todos los otros que hemos visto, los dientes, las rodillas, todo eso. Bueno. Y también los órganos, claro, también se hacen. El corazón, ya os digo que esto se mueve y normalmente se va al corazón, pero... Ya has colocado, ya. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Vale, pues mira, los Bueno, riñones, mira. bueno, va a ser de una manera un poco especial hoy. Los pulmones, el hígado, las prótesis mamarias, bueno, pues todo esto se puede hacer, la piel, todo esto se puede hacer. Bueno, entonces esto como, ¿quién trabaja en esto? Pues en eso trabaja, lo primero es la investigación en biomateriales, eso es investigación básica, buscar, ver qué es lo que hace falta y ver si tú en el laboratorio eres capaz de diseñar algo así. Después, claro, tienen que estar los ingenieros que hagan, si es una prótesis, tienen que hacer todo el estudio mecánico de esa prótesis. Después los ensayos en animales, que os diré que hace 9 días han dicho que ya no van a hacer falta los ensayos en animales. Está en debate, pero hace 9 días lo han dicho, ha salido una noticia. ¿Y sabéis por qué? Porque ahora hay una cosa que se llama inteligencia artificial. Y con la inteligencia artificial se pueden saltar muchos pasos de manera que pueden no hacer falta los animales. Perdone. ¿Qué? ¿No oís nada? ¿Todo el tiempo estáis sin oírme? Esta última parte. Porque te has, ¿sabes? Que a lo mejor te has metido para allá. Ah, que no me meto, no me meto. Quédate fuera. Vale. No, si es que era, aquí sí que me oye. Es que me había ido para atrás. Bueno, lo que estaba diciendo es que lo siguiente serían los ensayos en animales, que hasta ahora hay que hacerlo, pero que hace 9 días ha salido una normativa nueva que parece que no van a ser necesarios. Y eso va a ser porque con la inteligencia artificial se van a poder sacar muchos datos que va a permitir, en principio, eliminar la etapa de animales aunque no está fuera. Luego está todo lo que es la homologación y la normativa, todo lo que son los permisos, que aunque parezca que es un coñazo, sin embargo son absolutamente necesarios, porque, claro, es algo, yo siempre pongo ese ejemplo, si yo se me funde una bombilla y voy a la ferretería y compro una bombilla y llego a casa y no me funciona, vuelvo a la ferretería y me dan otra. Pero si eso pasa con un implante, entonces, aunque protestemos porque los tiempos son largos, porque hasta llegar a colocarlo en el paciente, todo esto que os he puesto es como mínimo 10 años. Entonces, claro, la gente que lo necesita y que ve que se está investigando quiere ya, pero solo se puede usar con lo que se llama protocolo compasivo, porque no tiene... Nosotros ahora, por ejemplo, en la otra línea de investigación, los que os he contado de las nanopartículas que llevan los fármacos, ahora estamos trabajando con un médico que va a utilizar con nuestras nanopartículas el protocolo compasivo, pero tiene que ser cuando no hay otro remedio y eso ya es otra cosa que luego os queréis hacer. Entonces, la reparación del cuerpo humano, en estos momentos lo que hay es lo que se llama la aproximación biónica, que son pues todas las prótesis que os he puesto al principio, que habéis visto la muñequita esa, con todas las cosas. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia, y es esto, ¿no? Es esto que habíamos visto, y se puede hacer un Robocop, un auténtico Robocop. Excepto el cerebro, todo lo podemos cambiar en estos momentos. O sea que en 50 años ha corrido muchísimo todo lo que es esto. Pero ahora en estos momentos está, los órganos que os he dicho, primero era sustituir, luego reparar y ahora regenerar. Y en la aproximación de medicina regenerativa, que es en lo que se está investigando, y es en lo que seguro que estas dos niñas que saben tanto de osteoporosis van a poder utilizar, no yo, pero ellas seguro que sí, pues es terapia celular y ingeniería de tejidos, ¿no? Que ahora os voy a contar después. Entonces, efectivamente, ahora se pueden crecer órganos humanos en el laboratorio. ¿Hay una pregunta? Sí. ¿Cómo se sustituiría? No, perdón, la pregunta es al final. Después. Pues. Como el corazón es blando, ¿cómo se podría sustituir con...? Te lo voy a contar, ahora vas a ver una diapo que te la voy a explicar. Y al final, si no lo has entendido, me lo vuelves a preguntar. A mí no se me olvida, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí, en esa ingeniería, pues lo que hace falta, claro, es ingeniería de tejidos. Lo primero que tenemos que tener son células vivas, ¿vale? Sustitutos
fluidos biológicos de los órganos, parte de los órganos, y hay que pues, manipular todo lo que es el entorno extracelular. O sea que esa ingeniería de tejidos, ¿cómo se fabrica? Pues lo primero que se hace es sacar células del propio paciente para que sean absolutamente compatibles, ¿vale? Una vez que tenemos las células del paciente, las aislamos y hacemos que proliferen. Eso la gente, los bioquímicos, los biólogos lo hacen muy bien, es su trabajo, ¿no? Y hacen que se multipliquen. Y una vez que tienen ya, han sacado unas pocas y ya tienen un montón, como veis ahí, lo que hacen es que lo siembran en lo que llamamos un andamio, que es lo que vamos a poner. Os decía, por ejemplo, del hueso para accidente de moto y hay que poner un esto, pues se hace un andamio, en inglés un scaffold, que puede ser, por ejemplo, lo de mi amigo, el del Instituto Tecnológico, que hace lo del cráneo, lo hace de titanio. Pero lo que hacemos nosotros en el laboratorio lo hacemos de cerámicas. Pero hay otros sitios que lo hacen de polímeros y otros que lo hacen mixto de todo eso. Es un andamio. Y ahí en ese andamio, que tiene huecos, como ha dicho muy bien ella, porque el hueso tiene huecos, tiene poros, pues ahí es donde se meten las células, ¿vale? Y entonces ahí hacemos que proliferen en una cosa que se llama un bioreactor y ya cuando está, pues el médico lo coloca. ¿Y cómo hacemos exactamente la forma? Pues mirad, se hace un TAC. Con el TAC se ve exactamente la pieza que falta, el trozo que falta, vaya. Y se hace la pieza exactamente igual. Con un ordenador, se saca como es y entonces ya, una vez que ya lo tenemos, se fabrica una cosa que es, bueno, las impresoras 3D. Con una impresora 3D se dan las instrucciones que se han sacado del TAC y se hace la pieza exacta y entonces ya se implanta. Y una vez que se implanta, pues ahí se ponen las células, todo lo que os he contado, y se consigue de esa manera. Mira, aquí un ejemplo de lo que... Esta es una cosa real que hemos hecho en el laboratorio, una pieza, y además ya hace tiempo, porque es del 2013. Pues ahí tenemos el andamio, ese andamio lo funcionalizamos para que le guste a las células si deje allí, para que lo colonicen, ponemos factores de crecimiento, los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, y si hace falta medicinas, pues también se ponen medicinas. Y al cabo de 4 meses se ha regenerado completamente el hueso. Esto lo hemos hecho, bueno, claro, qué bonito, ¿no? Esto es en conejos, no en humanos, ¿vale? Y esto lo hemos hecho con médicos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que fue una tesis que hicimos aquí. Bueno, entonces, ahí va la contestación. Fíjate que en la siguiente diapo te voy a contestar eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es el andamio, poner las células, poner los factores de crecimiento y hacer todo lo que os he dicho. Pero ahora hay gente muy lista que lo que hace es, dice, ¿por qué voy a hacer un andamio artificial como ese que habéis visto? Si yo necesito poner un corazón, de la misma manera que se usan los bancos de hueso de animales o de muertos, pues voy a usar el corazón de un muerto. Y entonces ahí le quito todas las células, porque claro, para que sea compatible, lo peor de todo son las células, cada uno tiene lo suyo. Pero si yo vacío de células ese corazón y lo dejo limpio, entonces luego ahí esas células del propio paciente que puedo sacar, las pongo en ese corazón y ese sería mi scaffold, ese sería mi andamio. Entonces ahí en ese corazón, ¿vale? Ya empieza a latir y empieza a funcionar, porque lo que tiene es exactamente biológicamente, es un scaffold igual. Luego te voy a contar más cosas, porque si no, espérate porque vas a ver más cosas. Bueno, entonces ahí tenemos el corazón, que es natural, claro, y de esa manera se puede hacer, ¿vale? Bueno, pues no me tomo deprisa porque para vosotros no voy a ir a cosas. ¿Cómo son esos andamios? Pues mirad, esos andamios los tenéis aquí, ¿sabes? También una vez más hay que mirar, cuando un científico mira un material, nunca lo puede mirar solo con los ojos. Tiene que mirarlo a distintos aumentos, porque cada aumento le va a dar una información diferente. Ya habéis visto lo que pasaba con el implante con el hueso, que no veíamos más que el titanio y el hueso, y luego veíamos que había muchas más cosas. Pues aquí lo mismo. Entonces, estos, si lo hacemos el tamaño que veríamos, que son milímetros, cuando lo fabricamos en el laboratorio, pero si luego vamos a un
milímetros ya empezamos a ver muchas más cosas, empezamos a ver los poros que estas líneas habían visto también, sigamos a las micras vemos más y sigamos a los nanómetros vemos más. O sea que naturalmente que tenemos que ver. Y ahora para que ya os relajéis un poquito, os voy a poner un vídeo. Los biomateriales se fabrican con componentes naturales o artificiales, que necesariamente tienen que ser compatibles biológicamente con el cuerpo humano. Se utilizan para reparar o reemplazar un tejido natural dañado, como por ejemplo huesos, dientes, piel, y en un futuro próximo, tejidos de órganos como hígado, riñones, etc. El objetivo que se persigue al utilizar biomateriales es salvar y mejorar la calidad de vida, reducir el sufrimiento y retrasar los efectos del envejecimiento de la población. Desde soluciones muy primitivas hasta la regeneración de distintos tejidos, no han pasado ni 70 años. Los grandes desarrollos en ciencia y tecnología han sido espectaculares. Esta disciplina se enmarca dentro del campo de la ingeniería biomédica y es multidisciplinar, donde tienen que trabajar muchos profesionales de forma conjunta. En huesos, actualmente se requieren más de 2 millones de injertos óseos al año y las soluciones disponibles incluyen el hueso autólogo o de donaciones. Los biomateriales son esenciales para regenerar hueso en situaciones poco favorables, como cuando hay defectos críticos o se produce una infección. Los autoinjertos son el patrón oro, ya que sus poros, de diferentes tamaños, las biomoléculas osteogénicas y las células madre hacen que sean osteoconductores, osteoinductores y osteogénicos. Sin embargo, los autoinjertos tienen limitaciones, como la cantidad de hueso disponible y el aumento del tiempo de cirugía, morbilidad y dolor. Una opción es utilizar la ingeniería de tejidos. En todos estos biomateriales implantables, la ciencia y tecnología está imponiendo nuevos diseños y combinaciones, nuevos recubrimientos, nuevas tecnologías de diseño y fabricación que revolucionarán a corto plazo el campo de los implantes. Materiales biomiméticos, biomateriales funcionales, nanotecnología, modelización por elementos finitos, manufactura aditiva, impresión 3D, ingeniería de tejidos, liberación de fármacos. Los nuevos biomateriales, además de regenerar tejido, deben proporcionar soporte mecánico durante la curación y evitar posibles procesos de infección originados por la cirugía. Los enfoques de ingeniería de tejidos buscan regenerar el hueso utilizando terapias de células troncales y pluripotenciales. La ingeniería de tejidos del hueso parte de soportes porosos biocompatibles, fabricados a menudo con biocerámicas bioactivas, fosfatos de calcio, vidrios bioactivos, osteoconductoras, que se decoran con moléculas osteoinductoras y en los que las células osteoinductoras puedan diferenciarse y proliferar. Pero todo esto tiene que llegar desde el laboratorio al paciente, por lo que es imprescindible realizar una investigación traslacional. Vamos para el siguiente. Entonces a todo eso se le llama medicina regenerativa. Hemos pasado de sustituir una prótesis de cadera que todos sabéis y lo habéis visto en las formas, a hacer que eso regenere, porque ese andamio con el tiempo hace falta el andamio para que dé sujeción al hueso, pero su visión es ir regenerando y según va regenerando va desapareciendo y de esa manera llega una cinética inversa en la que, según se forma, va desapareciendo lo que yo he puesto artificial, ¿no? Y ahí llegamos a esa medicina regenerativa. Bueno, entonces, quiero llegar a esto, y esto es muy importante. Esto os va a gustar, yo creo. Mirad, ahí tenéis la medicina regenerativa, que lo que intenta es, ¿os acordáis del cuadro ese que os he puesto con el parapeto? Bueno, pues lo que intenta es mejorar la vida, porque mirad, el envejecimiento hace 100 años, ya sé lo que os he dicho, la gente no se moría vieja, se moría, llegaba todo, no tenía ningún problema. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? En rojo tenéis las tendencias debidas a la vejez. Vivimos un poco más de lo que vivían antes, pero los últimos años son jodidos, para casa todo el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Ahora, yo supongo que habéis oído hablar de Altos Labs, que son, bueno, ahí hay 3 españoles, que en particular Juan Carlos
Esquisúa, que es en este momento que lo está dirigiendo con el premio Nobel de la marca, con sus 4 factores, que lo que están haciendo es buscar mejores condiciones de envejecimiento, buscando los mecanismos. Y entonces de esa manera lo que quieren es llegar a la situación de hace 100 años, pero viviendo más del doble. ¿No? O sea, no consiste en hacernos eternos, sino consiste en llegar a la situación de antes sin tener ese problema, esa dependencia. ¿No? Esos son los labs, que lo que quieren son gente saludable hasta el final de su vida, con un reconocimiento, y ya tienen con ratones, tienen experimentación, saben cosas, pero les falta entender los mecanismos. Porque una vez que se entiendan los mecanismos, esto se podrá hacer, y yo espero que, bueno, nunca se sabe cuánto. Yo organicé una conferencia precisamente en Esquisúa fue en noviembre, y yo le hice la pregunta, ¿para cuándo? Y entonces me dijo, mira, si yo tengo aquí un melocotonero, pues sé que aproximadamente en qué mes va a tener la fruta madura, ¿no? Y puedo equivocarme en unos días, en esto no, pero que llegará seguro. O sea que en esto es en lo que están ahora. Ahora aquí hay otro vídeo, pero no lo voy a poner, que es de medicina regenerativa. Si queréis lo veis tranquilamente metiéndose en YouTube, y lo que sí que quiero deciros es que desde que estamos nosotros en el laboratorio hasta que eso llega a la cama del enfermo, pues hay muchas cosas que hacer. Entonces esas cosas que hay que hacer, pues es, lo primero, pasar de la investigación básica a la investigación translacional, es decir, pasar ya a la clínica, en donde eso ya que estamos haciendo primero con animales, luego con algún humano, y luego ya pasar a un número elevado de humanos, y que eso pueda llegar. Y bueno, con esto ya dejo de dar. La medicina regenerativa es la especialidad que se ocupa de regenerar tejidos y órganos, y ya se han logrado avances significativos en el tratamiento de enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes y en estética. Junto a las terapias celular y genética y a la ingeniería de tejidos, se conseguirá la autocuración del organismo gracias a los avances tecnológicos y el trabajo de los científicos. Para realizar ingeniería de tejidos, lo primero es recolectar células del paciente, aislarlas, hacer que proliferen, a continuación, sembrarlas en un andamio, y cuando hayan proliferado y diferenciado en condiciones óptimas, se implanta el andamio. La ingeniería de tejidos tiene 3 protagonistas principales: los andamios, las células y las señales biológicas. En el caso de huesos, puede hacerse una analogía con la construcción de una casa, donde los andamios serán las guías, las células, los albañiles, y las señales biológicas, los permisos de obra que permiten la formación de nuevo hueso. La idea global en la ingeniería de tejidos es implantar un andamio con células y señales biológicas, que va a regenerar el hueso al mismo tiempo que el andamio va desapareciendo. Es muy importante diseñar bien los andamios, donde hay que controlar composición, porosidad y nanotopografía. La composición del andamio debe basarse en materiales biocompatibles con el cuerpo humano, que sean capaces de regenerar la matriz ósea y que además tengan la capacidad de disolverse a una velocidad apropiada. La porosidad tiene que ser adecuada para que las células puedan acceder y colonizar todo el andamio y permitir el aporte de nutrientes y de oxígeno a las células. Por último, la nanotopografía, es decir, el terreno en el que se encuentran las células, que tiene que ser confortable para que se sientan a gusto y colonicen el andamio. El grupo de María Vallet Regí está trabajando en diferentes técnicas para fabricar estos andamios, entre los cuales destaca el prototipado rápido. Los andamios se fabrican con impresoras 3D capaces de controlar la porosidad con gran precisión. Esta técnica va encaminada al desarrollo de terapias personalizadas. Se empieza haciendo un TAC al paciente para poder reproducir el defecto óseo. Se pasan los datos a un ordenador y finalmente se imprime en 3D. De esta forma, el andamio tendrá la misma morfología, tanto interna como externa, que el defecto del paciente. El trabajo fundamental del grupo de investigación de la profesora María Vallet
con respecto a la ingeniería de tejidos, se ha centrado en la síntesis de numerosas biocerámicas y con ellas han fabricado andamios, han puesto a punto recubrimientos cerámicos sobre andamios metálicos, han realizado estudios in vitro e in vivo de todos estos andamios, con el valor añadido de que dichos andamios puedan ser, además, liberadores de fármacos cuando sea necesario. Se han mejorado las propiedades de las biocerámicas de partida adicionando pequeñas cantidades de óxidos de elementos que les confieren capacidades osteogénicas, angiogénicas, antibacterianas, antiinflamatorias, hemostáticas o antitumorales. Además, estas biocerámicas son versátiles, ya que se pueden procesar como andamios, fibras, recubrimientos o nanopartículas, y se pueden mejorar aún más incorporando biomoléculas, fármacos y células madre.